Bendiciones. Vamos a estar hablando qué es el Evangelio. ¿Sí? Como cada uno de nosotros, pues que hemos estado en congregaciones cristianas evangélicas, sabemos lo que se nos ha enseñado acerca del Evangelio, ¿verdad? El que si le preguntamos a un hermano qué es el Evangelio, pues es lo que nos han enseñado, que es la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora para el cristiano, pues solamente tienes que creer, confesarlo con tu boca y ya eres salvo. Simplemente cree que el Señor murió, resucitó, recíbelo en tu corazón, confiésalo con tu boca y ya eres salvo. Cuando mueras vas a ir al cielo. Prácticamente es el mensaje del Evangelio que se nos ha enseñado. Pero realmente ese es el mensaje que trajo nuestro Mesías Yeshua, totalmente muy apartado de la verdad, muy distorsionado el mensaje. Así que, y para ello, pues claro, estos versículos como Juan 3:16 y Romanos 19 y algunos otros versículos son los que siempre nosotros nos aprendíamos, a quienes nos lo enseñaban para ir a evangelizar. Eran los versículos claves para ir a evangelizar. Esos eran los, por supuesto que ahora entendemos que pues lo estamos sacando de su contexto para dar a entender algo muy simple, muy ligero, que realmente está muy fuera de la verdad. Entonces, vamos a ver qué dice acerca de lo que se cree que es el Evangelio. Vayamos a Juan 3:16. Por supuesto que Juan 3:16, a ver, después vamos a tratar de explicarlo, no es tan fácil como se cree así, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Así de fácil, entonces el mensaje es simplemente cree y tienes vida eterna. Así de fácil. O sea, pero por supuesto que se ha sacado de su contexto, porque si fuera así de simple, entonces también los demonios serían perdonados, porque Santiago dice que también los demonios creen. Entonces no es el mensaje así como, o sea, se ha sacado, si se lee, por supuesto, nada más a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que es muy fácil, muy simple, y no es así, porque entonces tenemos que ir a su contexto a ver si realmente es así de fácil. ¿Cuál es otro versículo de entre tantos que se han sacado de su contexto? Romanos 10. Vayamos a Romanos 10. Romanos 10, verso 9. Dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cuál es el supuesto evangelio que nos han enseñado? Es que simplemente cree en el Señor Jesús y cree que Él lo levantó de los muertos, que el Eterno lo levantó de los muertos, confiésalo con tu boca y ya con eso eres salvo. Así de fácil. Y por supuesto que no es así de fácil, porque que este tipo de evangelio, es lo hace sentir bien, hasta cierto punto te hace sentir seguro, y porque simplemente lo has confesado. Ahora, ¿qué se nos enseña desde la oración de conversión, digamos así, no la oración del pecador, digamos la oración de conversión hasta el día de hoy? ¿Qué se nos enseña? Mensajes de superación, mensajes de autoestima, mensajes pues de que eres lo más grande y lo más hermoso que el Eterno haya hecho, y por ustedes Él ha mandado a su Hijo unigénito para que no se pierdan y vayan al cielo, prácticamente. Pero, ¿qué es realmente el Evangelio? ¿Qué es lo que nuestro
Mesías Yeshua dijo en cuanto al Evangelio. Tengamos algo en mente, mis hermanos. El Evangelio no es el reino, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas de algo, ¿sí? Son buenas noticias. Y vamos a ver qué son esas noticias y qué se tiene que hacer. No es simplemente cree y ya eres salvo. Ok, entonces, vayamos a Marcos. Vayamos a Marcos 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando o anunciando o pregonando, ¿verdad? Esa es la palabra, el evangelio. O si para poder entender más bien, son las buenas nuevas, para poder hacer diferencia. Vino predicando las buenas nuevas del reino de Dios, de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? El tiempo. Entonces ya se había anunciado el reino. Lo que nuestro Mesías está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino del Eterno, el reino de Elohim se ha acercado. Ese es el evangelio. Ahora, ¿cuál es el punto? Arrepentidos, ¿sí? Y creer en estas buenas nuevas. Con este entendimiento, si lo leemos, vamos a leerlo una vez más. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. ¿Cuál es el punto ahí? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino ya se ha acercado. Entonces hay algo que sí tenemos que hacer. Arrepentimiento, ¿sí? Ahora, el arrepentimiento no es remordimiento, porque nosotros hemos confundido el remordimiento con el arrepentimiento. Es más, no entendemos lo que es arrepentimiento hasta que nosotros entendamos la Torah, qué es arrepentimiento. Si mientras no conozcamos qué es la Torah, no vamos a entender qué es el arrepentimiento. Nosotros pensamos que arrepentimiento es cuando, por ejemplo, te encuentran robando algo. Te da pena, te sientes arrepentido, entre comillas, pero es un remordimiento. Híjole, ¿qué estuve haciendo? ¿Por qué lo hice? Ahora estoy en problemas, me van a echar a la cárcel. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Y empiezas a llorar y no es un arrepentimiento, es simplemente remordimiento porque te encontraron haciendo algo que no tenías que hacer. Pero si no lo hubieran encontrado, hubieras seguido haciendo lo mismo hasta que te hubieran encontrado. Ese no es arrepentimiento. Ese es un remordimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? En hebreo es shuv. Arrepentimiento shuv es regresar de donde te has apartado. Y por supuesto que si nosotros no entendemos la Torah, nosotros no entendemos lo que es la ley de Dios, no sabemos de dónde nos hemos separado. Entonces, para el hebreo, un arrepentimiento es ellos le llaman hacer teshuvah. Hacer teshuvah es regresar de donde estabas y caminar por el camino del Eterno, regresar a la Torah, en otras palabras. Eso es arrepentimiento, porque salirse de la Torah, salirse de los mandamientos, eso es pecado. Entonces, nuestro Mesías dice, arrepiéntanse y regresen a la Torah. Entonces, el mensaje es, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean en estas buenas nuevas. Sí, vamos una vez más. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Arrepiéntanse y crean en estas buenas nuevas que el reino se ha acercado. Ahora, decimos que el arrepentimiento no es una vez más lo que nosotros pensábamos que era arrepentimiento. Arrepentimiento es regresar a la Torah. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos estamos arrepintiendo de todo lo que hemos hecho y estamos regresando a la Torah. Estamos haciendo teshuvah. Ahora, regresar al camino que nosotros debimos haber empezado desde que hicimos la oración de conversión. Es lo que he dicho, cuando nosotros hicimos la oración de conversión, que realmente no se necesita hacerse una oración de conversión, simplemente tienes que acercarte a la Torah y a cumplir los mandamientos, caminar en eso, y eso es arrepentimiento. Ahora,
regresar a los caminos del Eterno o regresar a la Torah, es lo que nuestro Padre Eterno dijo de Abraham, que él mandaría a sus hijos después de él. Vayamos allá a Génesis, para que podamos entender Génesis 18, 18 y 19. Dice, porque yo sé que mandará, hablando de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el camino? El camino es la Torah. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos o hacemos teshuvah, es regresar al camino y caminar por él. Eso es lo que el Todopoderoso está diciendo acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, ¿sí? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, que guarden el camino, eso es arrepentimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es arrepentirnos y creer en las buenas nuevas de que el reino se ha acercado. Ahora, ¿cuál es ese reino? Sí, ese reino no empezó con las buenas nuevas. Ese reino ya se había anunciado desde tiempos antiguos. Entonces, lo que nuestro Mesías está diciendo, que ese reino se ha acercado. No que apenas empezó, sino que se ha acercado. Algo que ya se les había anunciado siglos atrás. Simplemente lo que está sucediendo es que se ha cumplido el tiempo y se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntense. Hagan teshuvah, regresen a los caminos del Eterno, regresen a la Torah, regresen a la ley de Dios. Entonces, ¿a quienes se les predicó o se les anunció estas mismas nuevas? ¿Sí? Porque una vez más, el evangelio no es el reino. El evangelio son las buenas nuevas de que el reino se ha acercado. Entonces, ¿a quién se les enseñó, a quién se les predicó el reino o las buenas nuevas del reino? Si vemos el escritor de Hebreo y él nos va a vayamos a Hebreos 4, verso 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, ¿sí? El evangelio, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? O sea, que hubieron a otras personas a quienes se les anunció las buenas nuevas, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañadas de ¿qué? De fe. Nosotros ya hemos entendido que es fe, por no ir acompañados de fidelidad, ¿verdad? Ok, entonces no les aprovechó por no ir acompañados de fidelidad, emuná, o pistes en este caso que que es en griego, por no ir acompañados de fidelidad en los que la oyeron. Muy bien, vayamos al verso 8. Dice, entonces, a estos que se les ha anunciado son aquellos que quedaron postrados en el desierto. Si ustedes pueden ver el contexto, no vamos a leer el contexto porque no queremos alargarnos, pero si ustedes ven el contexto, está hablando de aquellos que salieron de Egipto y quedaron postrados en el desierto. A ellos se les anunció el evangelio, las buenas nuevas, al igual que a nosotros, es lo que dice el escritor de Hebreos. Ahora, en el verso 8 dice, porque si Josué les hubiese dado reposo. Ok, entonces, ¿de qué se trata el reino? ¿Sí? Nuestro Mesías vino anunciando que el reino se ha acercado. Ese era el mensaje de nuestro Mesías. Por lo tanto, arrepiéntense. El escritor de Hebreos está diciendo que estas buenas nuevas ya se les había anunciado a aquellos que salieron de Egipto. Ahora, en el verso 8 dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, el reino, el cual nuestro Mesías está anunciando que se ha acercado, es que entrar en el reposo, en el reino con nuestro Mesías. Ahora, para las 47,000 denominaciones, ¿cuántas son? 47,300 denominaciones.
¿5? Ok. Es difícil entender, ya que dice en el versículo 8, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría de otro día. Ahora, ¿cómo podrían entender que hay un día de reposo si ellos menosprecian el día de reposo? No se puede entender algo que uno está menospreciando en la tierra, pero quieren vivirlo. En este caso, quieren y sueñan y predican y dicen y hasta cierto punto lo creen de que están listos para que cuando nuestro Mesías venga a ser arrebatados con él para vivir el milenio o en otra el milenio sabático, ¿no? Digamos así, sí, porque 6 milenios el hombre ha gobernado la tierra, el 7º milenio nuestro Mesías gobernará. Ahora los cristianos quieren entrar a ese milenio, que es el milenio sabático, pero desprecian el día 7º aquí en la tierra. O sea que no es para ellos, pero sí quieren vivir o reinar con el Mesías en el milenio sabático. Entonces no se puede entender algo que no se vive. Entonces, ¿cuáles las buenas nuevas? De que hay otro día de reposo, que el pueblo que entró a la tierra que nuestro Padre Eterno les prometió, no se trata del reino que Él tiene preparado para todos aquellos que hemos creído en Él. Por eso es que en el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo van a entender, mis hermanos, que hay otro día de reposo, una vez más, si ellos están menospreciando el día de reposo semanal? No cuenta para ellos, eso es de la ley. No creen en la ley, no entienden lo que nuestro Mesías dice, arrepentidos, porque no saben que es un arrepentimiento. Piensan que arrepentimiento es simplemente llorar y decir, perdóname, y eso no es arrepentimiento, mi hermano. Una vez más, eso es remordimiento. El arrepentimiento bíblico es regresar a la Torah. Y ni siquiera tienes que hacer un show y orar, simplemente regresa a los mandamientos. Cree lo que la Torah dice y vívelo. Entonces, sin embargo, nuestros hermanos cristianos están pensando, y tienes que creerlo así, porque si no, ¿cómo es posible? Tienes que creerlo de que eres salvo, porque hiciste una oración de fe, ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya eres salvo. Entonces, créelo que cuando Él venga por su pueblo, usted se va a ir con Él y morar en el cielo por 1000 años, me imagino. Ya no sé exactamente qué era lo que creíamos, pero lo creíamos. Ahora, ¿cómo lo van ellos a entender si desprecian las fiestas del Eterno? Porque el milenio, ¿sí? Tipifica la fiesta de los tabernáculos, donde nuestro Mesías hará tabernáculo una vez más con su pueblo. ¿Qué pasa después de los tabernáculos? La fiesta siguiente es el 8º día, que en hebreo es Shemini Atzeret, es por la eternidad. Entonces, ¿cómo es posible que se nos decía que nosotros estábamos listos para irnos con Cristo y morar con Él y luego vivir por la eternidad si ni siquiera quieren servir? No quieren guardar las fiestas, la fiesta de los tabernáculos que representa el año milenial, lo desprecian aquí y luego quieren vivir por la eternidad y ni siquiera saben que hay una fiesta que es la fiesta del 8º día, que es el Shemini Atzeret, que eso representa la eternidad. Después, todo aquel que se ha encontrado digno de ser arrebatado, de ser transformado o ser resucitado y para reinar con nuestro Mesías en el milenio, ya la segunda muerte no tiene autoridad sobre cada uno de aquellos que se encontraron dignos. Entonces ustedes entran al 8º día, el Shemini Atzeret. Pero por supuesto que si no entendemos, no conocemos, las menospreciamos, no vamos a entender nada, simplemente creer lo que el líder les está diciendo. Que por supuesto la mayoría de las cosas son tonterías, ¿sí? No, porque no han creído, han menospreciado el camino del Eterno, han menospreciado sus fiestas,
han hecho, las desprecian. Entonces, regresemos una vez más al verso 9, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. ¿Cuál es el pueblo de Elohim? Se los puedo asegurar, mis hermanos, que no son las 47,300 denominaciones. Nuestro Padre Eterno tiene un pueblo. Nuestro Mesías, mis hermanos, no vino a morir para hacer una nueva religión de cristianos. Él no vino a morir para hacer, él no vino a morir para hacer religiones, en otras palabras. Él vino a redimir lo que se había perdido y a darle salvación a todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos estado regresando a la Torah. A eso Él vino. Él no vino simplemente para que una persona diga con su boca y lo crea supuestamente en su corazón y ya con eso ya estás listo para irte. No vino a eso. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Porque dice en el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Elohim. ¿Cuál es ese pueblo? Y vamos a entrar, no vamos a ir tan al principio, porque una vez más, pues no tenemos tiempo. Vamos a Génesis 35 para ver cuál es ese pueblo de Dios, del Eterno, que todavía tiene un día de reposo pendiente. Vayamos a Génesis 35, verso 11. Dice: también le dijo Elohim, hablándole a Jacob, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, ¿cuál es el pueblo al cual dice que le espera un día de reposo? Es el pueblo de Dios, es una nación y conjunto de naciones. Ese es el pueblo del Todopoderoso, una nación y conjunto de naciones y reyes. Y es más, en el verso 12, y la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Entonces, el pueblo del Eterno es un pueblo compuesto de una nación y conjunto de naciones y reyes. Entonces, ¿para qué son reyes? Por supuesto, porque se está hablando de un reino. Pero sin embargo dice, y la tierra. Entonces, mis hermanos, para el reino que nuestro Padre Eterno ha prometido a su pueblo, el día de reposo para su pueblo, y se está hablando de una nación y conjunto de naciones y reyes saldrán de tus lomos y una tierra está para ese reino. Ahora, se nos han dicho que nosotros al confesar a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos a ir al cielo. Pero sin embargo dice, aquí se le promete que una nación y conjunto de naciones y reyes y tierra. ¿Para qué entonces quedaría el Todopoderoso, reyes y tierra, si es que van a ir a reinar al cielo? No tiene sentido, no tiene lógica. Así que no vamos a ir a morar al cielo, ¿sí? No vamos a ir a morar al cielo. Nuestro Mesías nos llevará, por supuesto, a todos aquellos que seamos encontrados dignos. Y vuelvo a repetir esto, mis hermanos, nosotros tenemos que guardar sus mandamientos y después esperar de su gracia. ¿Sí? No es de que si yo ya guardo los mandamientos, yo debo estar seguro y tengo que confesarlo que Cristo me va a llevar. No, eso no está en mi potestad decirlo, porque eso es por gracia. Y gracia significa que eso si el de Todopoderoso le place. O nosotros lo que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos. Y si hemos encontrado dignos, entonces Él vendrá por nosotros, nos levantará para que vengan las copas del juicio a esta tierra. Y después moraremos en la tierra. No vamos a morar al cielo por la eternidad, como se nos ha dicho. El pueblo del Eterno. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros abrazamos la Torah del Eterno, vinimos a ser su pueblo. Veamos qué dice Éxodo. Vayamos a Éxodo 19.
Así que pueblo de Dios, mis hermanos, no es aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Pueblo de Dios es aquel que guarda sus mandamientos. Éxodo 19, 5. Verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino. ¿Sí? Vosotros me seréis un reino. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a una nación y un conjunto de naciones que saldrán de los lomos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada. Sí, santa una vez más, santa no es aquellos que andan hasta con el caminar se creen que caminan muy santo. Se ha distorsionado la santidad. Si ustedes ven, por ejemplo, a los papas cómo caminan como si fueran casi como que quieren flotar, eso no es santidad. Santidad significa ser apartados con un propósito. Entonces, verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, los hijos de Israel serán, ahora, vamos a leer una vez más el verso 5. Ahora pues, si dieres oído, si ustedes presionan, sí, presionan, se me olvida la palabra. Si ustedes presionan oído, sí, la palabra es Shema. Nosotros ya entendemos que la palabra Shema es escuchar inteligentemente o obedecer. Entonces, ahora pues, si escuchas y obedeces a mi voz y guardares mi pacto, entonces, ¿sí? Si ustedes me escuchan y obedecen y guardan mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo se nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos y estamos abrogando sus mandamientos? No podemos decir o ni siquiera pensar de que somos un especial tesoro para el Todopoderoso si estamos quebrando sus mandamientos. Porque el mandato, la palabra dice, ahora pues, si escuchas y obedeces a mi voz, y aquí le pusieron, si dieres a oído, que no es la traducción más correcta, sino si escuchas y obedeces a mi voz y guardares mi pacto. Si ustedes hacen eso, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? Aquellos que han escuchado y obedecido y guardado mi pacto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente apartada. ¿Cuándo? Cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces nosotros sí somos un especial tesoro para el Todopoderoso. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros oímos y obedecemos su pacto. Pacto, mis hermanos, que el pueblo desprecia. Porque dice que esto no es para el cristiano, sino para el pueblo de Israel. Una vez más, ¿cuál es el pueblo del Eterno? Israel. ¿Sí? Porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tu lomo. ¿A quién le está diciendo? A Jacob, a Israel. Entonces, a quiénes se le dio el pacto? A los hijos de Israel. Usted y yo, que estamos en la dispersión, nosotros somos parte de ese pacto. Ahora, ¿quiénes son los que son especial tesoro? ¿Cómo es que el Todopoderoso nos ve como un especial tesoro? ¿El simplemente con confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creerlo en tu corazón? No. Cuando usted guarda sus mandamientos y abraza ese pacto, entonces es un especial tesoro. Vayamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, verso 20. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó
y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis un pueblo, para que seáis el pueblo de su heredad como hasta este día. ¿Sí? El pueblo de su heredad, capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo. ¿Qué es pueblo santo? Pueblo apartado. ¿Para quién? Para Jehová nuestro Elohim. Y Jehová, tu Elohim, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Él te ha escogido para que seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué ha escogido el Todopoderoso a este pueblo? 14:2. 14:2. Verso 2. Porque eres pueblo santo, pueblo apartado a Jehová tu Elohim. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Él te ha escogido. ¿Por qué te ha escogido? ¿Sí? Él te ha escogido, mis hermanos, cuando usted escucha y obedece la voz del Todopoderoso. Él no te ha escogido simplemente porque usted hace una oración que pasa a un altar y dice que usted lo recibe. Usted, el Todopoderoso, te ha escogido porque usted ha escogido guardar sus mandamientos, abrazar el pacto que se le dio a nuestros padres. Entonces dice que usted será un especial tesoro para Él cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces, las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas no es el reino, las buenas nuevas es de que esto que se le prometió a nuestros padres se ha acercado. Ese es el mensaje. El reino ya se les ha prometido a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacobo. El reino se le prometió a los que caminaron en el desierto, que no les aprovechó porque no fueron obedientes y no fueron fieles al Eterno. El reino se les anunció. Lo que está diciendo es que ese reino se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. Entonces, arrepentirse una vez más no es remordimiento, sino regresar, hacer teshuvá y regresar a la Torah, regresar a su ley, regresar a sus caminos. Entonces, arrepentimiento una vez más es shuv, regresar al camino es teshuvá, o sea, caminar, no simplemente regresar a la Torah y leerla, sino hacer lo que la Torah dice. Eso es hacer un arrepentimiento genuino. Entonces, vosotros seréis un especial tesoro cuando nosotros abrazamos ese pacto. Ahora, el reino ya se les había anunciado. Lo que vino diciendo nuestro Mesías es arrepentidos y crean en las buenas nuevas, porque el reino se ha acercado. ¿Qué es lo que los profetas dijeron en cuanto al reino? Veamos a ver qué es lo que dicen los profetas en cuanto al reino. Vayamos a Isaías. Isaías 2, verso 2. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte. Cuando nosotros vemos en las Biblias, monte se refiere a un reino. Los montes representan reinos. Entonces, una vez más, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el reino de la casa de Jehová como cabeza de los reinos, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Quiénes correrán a él? Todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al reino, al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacobo, y nos enseñará sus caminos. ¿Qué dijimos que sus caminos? Su Torah son sus caminos. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torah, la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo es que menospreciamos? ¿Por qué menospreciamos la palabra del Eterno? ¿Por qué pensamos que la ley ya está abrogada, que la ley ya está cumplida? Sí, está hablando el profeta de algo en el futuro. Cuando nuestro Mesías esté reinando en Jerusalén, dice,
verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al reino o al monte de Jehová, a la casa del Dios de Israel, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Entonces, una vez más, ¿por qué pensábamos que con el simple hecho de que usted haya hecho una oración que ni siquiera salió de su ser, sino que le enseñaron qué decir, pensamos que con eso el Todopoderoso nos ha escuchado esa oración? Porque alguien nos dijo que creyeras que Jesús murió y resucitó por usted, para que usted no fuera al infierno. Y usted lo confiesa que el Todopoderoso lo levantó de los muertos y entonces ya usted está listo para irse al cielo. Y menosprecian la Torá porque eso no es para los cristianos, eso es para el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, el profeta está diciendo que en el reino de nuestro Mesías, a las naciones que hayan sobrevivido, subirán al reino, subirán al monte, y los enseñarán sus caminos y caminarán en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Entonces, en el milenio, a las naciones que hayan sobrevivido, se les enseñará Torá, se les enseñará la ley de Dios. ¿Sí? ¿Por quiénes serán los que van a estar reinando hasta ese entonces? Todos aquellos que fueron encontrados dignos de ser transformados o de ser resucitados. Si nosotros, mis hermanos, no fuimos encontrados dignos, nosotros esperaremos 1000 años enterrados, muertos, sepultados. No estaremos en el cielo. Es una mentira romana que nos han dicho que al morir usted va al cielo. Mentiras. Usted está enterrado, muerto, inerte, polvo, lo que fuiste desde un principio. Entonces, si nosotros somos encontrados dignos, reinaremos con nuestro Mesías, y las naciones que hayan sobrevivido, ustedes que son parte del pueblo, les enseñarán la ley a las naciones. Porque se acuerden que en ese tiempo Satanás estará atado, y aún cuando las naciones y todos los que hayan nacido durante 1000 años, que se volverá a poblar la tierra, una vez más se rebelarán se rebelarán ante nuestro Mesías. Pero ustedes, si son dignos, ustedes les enseñarán Torá a los sobrevivientes. Entonces, no es posible que la Torá esté abrogada. No es posible que en la iglesia nos enseñen que la ley no es para los cristianos. Tal vez no es para los cristianos, mis hermanos. La ley es para el pueblo de Dios. Si usted se considera un pueblo de Dios, la Torá, la ley del Eterno es para usted. Si usted se considera hijo de Roma, entonces no es para usted. Si usted se considera cristiano, que la Torá del Eterno no es para usted, entonces usted está correcto. No es para usted. ¿Sí? Es para el pueblo de Dios. Si usted cree que usted es parte de esas tribus que fueron esparcidas, o que simplemente usted abraza la Torá del Eterno, no importa qué genes tenga usted es parte del pueblo de Dios. Si usted guarda la Torá del Eterno, usted es pueblo de Dios, y simplemente tenemos que esperar su gracia. Si le place a Él, mis hermanos, si le place a Él que nosotros seamos transformados, entonces nosotros, mis hermanos, estaremos reinando, sí, por 1000 años con nuestro Mesías, pero ya la segunda muerte no tiene poder contra usted, así que usted celebrará la fiesta de Shemini Hatzeret, la fiesta de la eternidad, estará por la eternidad con el Todopoderoso. Pero por supuesto que si ni siquiera entendemos las fiestas del Todopoderoso porque las menospreciamos, por supuesto que ni siquiera sabemos de qué se trata el mensaje. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? Una nación y conjunto de naciones saldrían de los lomos de nuestros padres, y reyes, y una tierra se nos ha prometido. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que abrazan el pacto. Usted y yo somos parte de este pacto
¿sí? Entonces, el evangelio, las buenas nuevas, no se trata del reino, ¿sí? Se trata de que el reino se ha acercado. Se trata de que el reino está más cerca que nunca. Entonces, no simplemente las buenas nuevas de que el reino se ha acercado, sino que el propósito del mensaje es arrepiéntanse. Y arrepentirse una vez más no es remordimiento. Regresen a la Torah. Hacer teshuvá y regresar a la Torah. Recordemos algo, mis hermanos. La palabra, la Biblia, el mensaje fue para un pueblo hebreo. Aún aunque en los escritos del primer siglo nosotros los tenemos en griego, el mensaje sigue siendo para un pueblo hebreo. Entonces ellos entienden cuando una persona le dice arrepiéntete. Y si ellos están caminando en Torah y usted le dice arrepiéntese, ellos saben de qué me estás hablando. Si yo guardo Torah. Pero si usted le dice arrepiéntese y ellos no guardan Torah, ellos saben qué le está usted diciendo. Ustedes saben que tiene que regresar a los caminos del Todopoderoso. Nosotros no entendíamos eso. Entonces, el mensaje del evangelio es arrepiéntense porque el reino que se les ha anunciado se ha acercado. Así que regresen de donde se han salido. Regresen a la Torah. Entonces, solo cuando el Todopoderoso, íbamos hoy apenas hablando con mi esposa de los sacrificios que hicieron Abel y Caín, que el Eterno miró, no miró la ofrenda, sino miró a la persona, el corazón de la persona. Mira a Abel y ve su corazón y acepta su ofrenda. Mira a Caín y ve su corazón y rechaza su ofrenda. El Todopoderoso, mis hermanos, no va a forzar a nadie a guardar Torah, sí, porque Él ve el corazón y la intención de la persona si realmente quieren agradar al Todopoderoso. ¿Por qué a usted y a nosotros el Todopoderoso nos está abriendo el entendimiento? Porque en cada uno de nosotros hay el deseo de hacer las cosas correctas y regresar a la Torah. Entonces, Él no ha visto nuestra ofrenda, Él ha visto nuestro corazón y sabe que el deseo es que a un día poder acomodar todas las cosas para hacer las cosas como el Eterno nos lo está pidiendo, guardar su día de reposo, su día santo, guardar sus fiestas. Hemos entendido ya las fiestas y eso es bueno. Ya nosotros hemos entendido que cada una de sus fiestas tiene un significado profético. Él nos va guiando por el camino. Ellos nos dan un mensaje profético. Nosotros la hemos entendido. Ahora, poco a poco, nosotros estamos viviendo esa palabra. Muy bien. Entonces, este reino ya estaba anunciado. El mensaje de nuestro Mesías es: arrepiéntense porque este reino se ha acercado. Muy bien, vamos una vez más a los profetas. A ver que sigamos con Isaías. Verso 9. Capítulo 9, perdón. Verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, la interpretación del texto está bastante distorsionado. Si nosotros vemos realmente lo que significa en hebreo, nos damos cuenta que el mensaje va mucho más allá de lo que simplemente vamos a ver, mis hermanos. Por ejemplo, recordemos que estamos hablando de un reino que fue anunciado. El evangelio simplemente es: arrepiéntense porque este reino se ha acercado. Ahora, veamos ahí el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado. Ahora, principado no es principado. ¿Qué dice allí? Reino, imperio o reino. No, si usted lee principado, ¿qué creen usted que significa principado? Ahora si nosotros vemos que es Mishra, que es imperio, o
el reino, el imperio o el reino. Entonces, si nosotros leemos, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el reino o su imperio sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Veamos qué dice la palabra admirable. La palabra admirable es pelé. ¿Pero qué significa? Admirable no, será prodigioso, milagroso, maravilloso. Ese será su nombre, prodigioso, milagroso, maravilloso. Pero nos pusieron consejero, como que se está dando consejos a aquellos que tienen un problema, ella viene a que le dé un consejo. No, la palabra es pelé, que es, su nombre será prodigioso, milagroso, maravilloso. Es el nombre de ese niño que nos ha sido dado. Y luego dice, admirable, consejero. Consejero, ¿qué es consejero? La palabra es Ya'á, que es que decreta, que determina o que resuelve. Esa es la palabra. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos realmente el mensaje del rey, de este niño que nos ha nacido, entonces, luego sigue diciendo, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Misra, imperio o principado. Muy bien. Entonces, veamos, dilatado. ¿Qué es dilatado? Lo dilatado de su imperio. ¿Qué es dilatado? Grandemente. Grandeza. Entonces, la grandeza de su imperio. La grandeza de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, su padre. El trono de David, su padre, sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Entonces, no es simplemente, mis hermanos, el niño que nos ha nacido reinará en un imperio, será prodigioso, milagroso, maravilloso, que decreta y determina y resuelve, y el imperio y su reino de paz, no es lo dilatado, sino que el imperio es un imperio, es un reino de paz. Ese es el mensaje, mis hermanos, que el Todopoderoso le dio a ¿quién? A su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Una nación y un conjunto de naciones que saldrían de los lomos de Abraham, de Isaac y Jacobo. Ese es su pueblo. El imperio será un imperio de paz, un reino de paz, y ese reino se ha acercado. Entonces, ¿qué dice el mensaje? Arrepentidos, porque este reino de paz se ha acercado. Y no es simplemente que usted crea y reciba a Cristo en su corazón y ya con eso usted está pensando que va a entrar a este reino. No, mis hermanos, no es así. Usted tiene que hacer Teshuvah, tiene que regresar al camino, regresar a la Torah, regresar a la ley de Dios, para que usted, mi hermano, el Todopoderoso, tenga, ¿cómo le llaman? No es algo, gracia, para que usted haya gracia delante de sus ojos y pueda reinar con él. Pero una vez más, ¿cómo podemos reinar en un reino de paz el milenio sabático si nosotros menospreciamos aquí en la tierra el día santo y apartado del Todopoderoso? ¿Cómo se nos ocurre pensar que nosotros seremos parte de un reino cuando aquí menospreciamos el día santo del Todopoderoso? Se dan cuenta que no tiene ninguna lógica, no tiene chiste, no tiene sentido. Que aquí menospreciamos las cosas del Eterno, pero queremos vivir con Él por la eternidad. Queremos ir a morar al cielo, cuando realmente lo que significa son las fiestas. La fiesta de los tabernáculos significa el reino, pero también significan las bodas del Cordero. Pero ¿cómo vamos a saber si las menospreciamos? Y una vez más, después de la fiesta de los tabernáculos, está la fiesta del octavo día, que es el Shemini Hatzeret, que es por la eternidad.
Pero por supuesto, mis hermanos, que si no entendemos las fiestas, las menospreciamos, ¿cómo pensamos que vamos a estar morando o reinando con el Todopoderoso en su reino de paz? Vivir con Él, a ser resucitados o ser transformados para estar con Él en el año, en el milenio sabático y después estar por la eternidad si ni siquiera entendemos de qué se trata el reino. Pensamos que el evangelio simplemente se trata de simplemente un pensamiento de decir que lo creo y lo confieso y ya con eso usted ya tiene acceso a las bendiciones del Todopoderoso. Mis hermanos, no es tan simple, no es así. Esa es una mentira que se nos ha vendido y muy cara. Muy cara, hermano Daniel. Tan cara así que yo tenía que dar el 10% de mi cheque para creer esta mentira. Soy feo, pero esta sí es una verdad. Esta sí es una verdad. Porque lo que nos han enseñado han sido mentiras, sin sentido, porque si no entendemos el mensaje de la Torah, nunca vamos a entender el mensaje de Pablo, el mensaje de los apóstoles, nunca lo vamos a entender porque ellos predicaron, lo que ellos enseñaban era lo que ellos tenían. ¿Qué era lo que ellos tenían? Tenían la Torah, los profetas y los salmos. Ellos no podían enseñar algo que no tenían. Nosotros tenemos las cartas de Pablo y de ahí las hemos distorsionado y con esas cartas distorsionadas enseñamos que no tenemos que guardar Torah, que no tenemos que guardar los mandamientos cuando eso era lo que Pablo estaba enseñando. Entonces sí, nos han vendido mentiras y muy caras. Muy cara la mentira que nos han vendido, pero el Todopoderoso por alguna razón se ha placido de abrir el entendimiento para que podamos entender que la Torah del Eterno sigue vigente, que la Torah del Eterno va a estar vigente en el milenio, porque de Jerusalén saldrá la ley de Dios. ¿Sí? Así que todos aquellos que se han encontrado dignos de ser resucitados o ser transformados, que reinemos con nuestro Mesías y les enseñaremos a las naciones la ley de Dios, la ley del Eterno. Así que la ley del Eterno es de Él es eterno, su ley es eterna, no cambia, va a permanecer para siempre. Así que no importa lo que nos hayan dicho, que la ley ya no existe, si no caminamos en sus caminos, no tenemos parte en su reino. Es tan simple así. No tenemos parte en su reino. Así que la buena noticia, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es regresen a la Torah. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dice Isaías? Vayamos allí a Isaías una vez más, capítulo 52. 52, verso 7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian ¿qué? Alegres nuevas. Entonces, el evangelio ya estaba anunciado desde antes. No es algo que nuestro Mesías trajo en el primer siglo. Ya estaba anunciado antes. Bienaventurados, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas. El evangelio, las buenas nuevas del que anuncia la paz, el que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, una vez más, se oye bien, ¿sí? Se oye bien, pero la traducción puede decir mucho más que lo que estamos diciendo ahí. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies, cuán hermosos son sobre los reinos. Recordemos que estamos hablando de los tiempos de los profetas, donde no se consideraban países, sino reinos. Muy bien, entonces, cuán hermosos son sobre los países los pies de los que traen buenas nuevas, los que anuncian la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica. Si ustedes ven ahí donde dice publica, es Shema, el que escucha y obedece a quién. Si hagan clic, hagan donde dice salvación. ¿Qué dice? Yeshua. ¿Sí? Entonces,
una vez más, si nosotros escuchamos y obedecemos a quien, a Yeshua, del que dice, Hashem tu Dios reina. Entonces, no es simplemente del que publica la salvación, sino aquel que escucha y obedece a Yeshua, al Mesías. Ese es el que trae buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son sobre los montes, sobre los pueblos, sobre las naciones, los pies de los que anuncian alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de salvación, del que escucha a Yeshua, del que dice, Hashem tu Dios reina. Esa sería la traducción más correcta, porque lo que nosotros estamos haciendo es no simplemente publicar o anunciar buenas nuevas, sino Shema a Yeshua. Es lo que dice Shema, donde dice el que publica no es publica, sino que es Shema, el que escucha y obedece a Yeshua. Es el que trae buenas nuevas. Nosotros, mis hermanos, lo que estamos haciendo es llevar buenas nuevas porque nosotros hemos escuchado y obedecido a nuestro Rey Yeshua. Entonces nosotros traemos buenas nuevas. Las supuestas buenas nuevas que nos dieron a nosotros no eran buenas nuevas. Realmente eran muy malas, porque yo estuve en ese camino de error por más de 35 años, ¿sí? Pagando un precio bien caro por esa mentira. Cuando nuestro Mesías nos la da gratis, simplemente cree y obedece. Shema a Yeshua, dice aquí. Shema a Yeshua. Aquí le pusieron el que publica salvación, pero es Shema a Yeshua, del que dice tu Dios reina. Amén. Entonces, el evangelio, ¿sí? El evangelio no es simplemente el reino, sino que el evangelio son las buenas nuevas de que este reino está cerca. Pero ¿cuál es el mensaje? Arrepentimiento y regresar ¿a dónde? A la Torá. ¿Sí? Regresar a la Torá. Ese es el mensaje. El mensaje del evangelio, una vez más, y lo estoy repitiendo bastante porque sí, así se nos queda más, no es el reino. El reino ya se les había anunciado a nuestros padres, se les había anunciado a los que caminaban en el desierto, que no creyeron y quedaron postrados. Se les anunció al pueblo que entró a la tierra prometida. Se le anunció a los del primer siglo y se nos ha anunciado hasta ahorita que el reino, que hay un día, ¿sí? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ya no hablaría de otro día. Pero entonces, ¿por qué habla de otro día? Porque aún queda un día de reposo. Queda el milenio en el cual las 47,000 denominaciones quieren ir, pero no están guardando sus mandamientos, no están guardando sus fiestas, que es una guía que el Todopoderoso nos ha puesto para que nosotros entendamos el plan de salvación. Ese es el plan de salvación, sus fiestas, pero ¿cómo las van a entender si las menosprecian? Entonces, las buenas nuevas, mis hermanos, una vez más, es que el reino se ha acercado. Y si nuestro Mesías, Yeshua lo dijo en el primer siglo que se ha acercado, ya creo que ya casi 2000 años, ahora está más cerca que nunca. Usted puede ver alrededor y ver cómo las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Se están cumpliendo. Así que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que escucha y obedece. Shema a Yeshua. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez más, ¿qué es el mensaje de nuestro Mesías? Vamos una vez más a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, los cristianos cuando dicen que el reino de los cielos, por eso que ellos piensan que van a ir al cielo. Pero simplemente es la misma palabra que en Marcos está diciendo, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, simplemente que a Mateo, por respeto y
ellos no pronunciaban el nombre del Todopoderoso. Entonces prefería, si ustedes se dan cuenta en Mateo, para referirse al Todopoderoso siempre dice, como por ejemplo en este caso, el reino de los cielos, para no decir el nombre de Dios. En Marcos dice, el reino de Dios se ha acercado. Así que este reino de los cielos es lo mismo, está hablando del mismo mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Eso no significa que su reino va a ser en el cielo, sino que el reino de Dios se ha acercado y a nuestros padres se le ha prometido que de ellos saldría una nación y multitud de naciones y reyes saldrán de sus lomos, y la tierra que se le prometió a nuestros padres se le dará a su pueblo, que es su pueblo, una nación y un conjunto de naciones. Entonces, el reino de los cielos no significa que los cristianos van a ir a morar al cielo, significa que ese reino celestial está cerca y va a ser en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Arrepiéntense y regresen a la Torá. Ese es el mensaje de nuestro Mesías. Ahora, ya que pensamos de que pues Pablo nos trajo un evangelio diferente, y aunque Pablo dice, si yo predicara un evangelio diferente, sea anatema, pues él no estaba predicando un evangelio diferente. Los cristianos han mal interpretado a Pablo y ellos predican un evangelio diferente al que Pablo predicaba. Pablo no predicó un evangelio en contra de la Torá, ya que él era su base, era lo que él enseñaba, no puede ir en contra de lo que él enseñaba. Entonces los cristianos han predicado un evangelio diferente a lo que predicaba Pablo. Entonces, ¿qué era lo que predicaba Pablo? Vayan a Hechos. Ya veamos a Hechos. Hechos 28. Vamos a ver primero verso 23. Dice, y habiéndole señalado un día. Si ustedes ven el contexto, Pablo había estado siendo acusado y lo llevaban a Roma, y él convoca a los hermanos y empieza él prácticamente a defenderse con ellos de porque él estaba ahí. Entonces dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y les testificaba el reino, ¿sí? El reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, Pablo no estaba enseñando que el reino de los cielos a través de, no sé a través de qué, o ya que los cristianos dicen que Pablo dijo que ya la ley ya no es para nosotros, pero sin embargo, él está diciendo que los persuadía por medio de la ley de Moisés y por los profetas, les enseñaba el reino de los cielos, el reino de Dios a través de la ley de Moisés y a través de los profetas. Entonces, si Pablo usaba la Torá y los profetas para anunciar el reino de Dios, ¿cómo es que él puede decir que eso ya no es parte de los cristianos o que eso ya no es para nosotros? Si esa es la base, mis hermanos, la base de todo creyente es precisamente la ley de Dios y los profetas. Entonces, no podemos pensar o decir que nuestro Mesías vino a cumplir la ley y los profetas, así que ya nosotros no tenemos que guardar la ley porque nuestro Mesías ya cumplió la ley y los profetas. Sí, ya que nuestro Mesías dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino a cumplir. Ahí está, Cristo ya lo cumplió. No, porque aun cuando nuestro Mesías ya había muerto y había resucitado muchos años después, Pablo seguía enseñando a las gentes que el reino de los cielos por medio de los profetas y por medio de la Torá. Así que la Torá es permanente, es la base de los apóstoles. Ok, verso 28, vamos a verso 30 y 31. Dice en el verso 30, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñándoles acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin implicaciones. Entonces dice que les enseñaba que el reino de Dios. Entonces,
el reino de Dios o el reino de los cielos, mis hermanos, no es algo del primer siglo, es algo que ya estaba prometido al pueblo, a su pueblo, aquel pueblo que el Eterno sacó de Egipto, al pueblo de nuestros padres, que Él les hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacobo, que es una nación y multitud de naciones, que es usted, mi hermano, usted. Simplemente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentido. Ese es el mensaje de nuestro Mesías. El mensaje no es que no es simplemente el evangelio. El evangelio es de que nuestro Mesías murió y resucitó y que ahora si tú confiesas con tu boca, ya vas al cielo. Ese no era el mensaje de nuestro Mesías. El mensaje es arrepentimiento. Arrepentirse y regresar a la Torah, regresar a la ley. Entonces, ese es el mensaje del evangelio. Es el arrepentimiento. Ok, vayamos a Juan 1, Juan 1, verso 49, dice, respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de 47,300 denominaciones. No, ¿verdad? No, ¿cómo dice? El rey de Israel. Oh, el rey de Israel. Ok. Y respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Por qué nos dicen que Israel, por haber quebrantado la ley, cayó en una maldición y que ahora las 47,000 denominaciones lo han reemplazado? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando aún el pueblo reconoce, Natanael dice, tú eres el rey de Israel. Así que no es el rey de las 47,000 denominaciones. Israel sigue siendo el centro. Es el proyecto que el Todopoderoso tiene y que está compuesto por una nación y por un conjunto de naciones. ¿Quiénes son esos? Aquellos que hemos abrazado el pacto que se le dio a nuestros padres. Ese es Israel. Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, el Rey tiene un reino, ¿sí? El Rey tiene un reino y Él tiene una constitución y la constitución es la Torah, la ley de Dios. Esa es su constitución. Así que si uno piensa que uno es parte de su reino y estamos violando su ley, mi hermano, por eso le digo que hemos comprado una mentira muy, muy cara. Tan cara que muchos que pensaron, mis hermanos, que vivieron toda su vida viviendo una mentira y que piensan bueno, ellos murieron pensando que van al cielo, pero lo bueno es que ahorita están inertes en la tierra, no tienen memoria, pero cuando resuciten, como dice mi hermano Michael Root, tendrán un muy duro despertar, porque ellos piensan de que, primero pensaban de que al morir ellos iban a ir al cielo, pero cuando resuciten, mis hermanos, por haber comprado una mentira, el Todopoderoso les dirá, apartados de mí, no los conozco, ustedes que quebrantaron la Torah, hacedores de maldad, anomía, sin nomos, ley, ustedes que no tuvieron ley, ustedes que quebrantaron la ley, apartados de mí, hacedores de anomía. Así que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y su pueblo, mis hermanos, Él tiene una vez más un reino, un pueblo que se sujeta a Él. Y Él tiene una constitución que es su ley, su Torah. Así que no pensemos que si nosotros quebramos la Torah, somos parte de ese reino. Si nosotros pensamos así, también tendremos un muy rudo despertar. Así que, pero gracias al Todopoderoso, y me da mucho gusto que aún traigan a sus niños para que ellos escuchen. Ellos están, su mente, su corazón está limpio. Ellos pueden absorber la verdad. Que la verdad, mis hermanos, no es lo que yo estoy diciendo. La verdad está en sus Biblias. Es la ley de Dios. No la menosprecien. Esa es la vida. Esa es la que te da vida. Esa es lo que nuestro Mesías vino a anunciar. Arrepentidos. Arrepentidos, no simplemente lo que nosotros entendemos, es lo que el pueblo hebreo entendía.
arrepentidos, ellos sabían, tenemos que regresar de donde no hemos salido a la Torah. Entonces ese era el mensaje para ellos. Para nosotros es más complicado. Ahora sí, para terminar, entonces vayamos a Mateo 7, perdón. Mateo 7. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, que es lo que nos han dicho cuando pasa la tarde, dile al Señor que te perdone, Señor, ven a mi corazón, invítalo a que viva a tu corazón y ya con eso eres salvo. No, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad del Padre? Ustedes saben que es la voluntad del Padre y estoy seguro que no piensan que la voluntad del Padre sea quebrar sus mandamientos, ¿verdad? No. La voluntad del Padre es que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Difíciles son los mandamientos de los hombres. Eso es difícil. Los mandamientos del Todopoderoso, si ustedes los leen, ustedes se dan cuenta, pues esto es fácil, yo lo puedo hacer. Hay muchos de los mandamientos del Eterno que no tienes que hacer nada para cumplirlos. Simple como no hacer nada, así los cumples. Entonces, ¿son gravosos? No son gravosos, ¿verdad? Son fáciles de cumplir. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Sí? Entonces, por eso que nuestro Mesías dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que dice, arrepentidos, hagan teshuvá, regresen a la Torah y caminen por ella. Así que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El 23, vamos a ver el 23. El 23, amén. Ahora vamos a leer el 22 también. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Sí? Ahí esa es la palabra de nuestros hermanos. Señor, Señor aquí, Señor allá, Señor esto y Señor aquello. No conocen su nombre porque ellos no pueden decir Yeshua porque eso es en hebreo. Ellos dicen que ese no es su nombre es Jesús. Jesús no significa nada. Yeshua significa salvación. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Dijimos, ¿quiénes son los que profetizan en su nombre? Nuestros hermanos profetizan en su nombre. Ya saben, ¿no? Así dice el Señor. Profetizan en su nombre. En tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Que no pasan poniendo la mano en la cabeza para sacar fuera demonios. ¿Sí? Los hermanos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pasan ustedes y les ponen aceite en su frente y son sanados de lo que ustedes tienen. Hacen muchos milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, que significa hacedores de anomía, que es ustedes que quebrantan la ley, ustedes que infringen la ley. Así que no todo el que me dice, Señor, Señor, es lo que miraban, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el verso 23, entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí ustedes que quebrantan la ley. ¿Quiénes quebrantan la ley, mis hermanos? O sea, exactamente, los del Nuevo Testamento quebrantan la ley, porque no creen en la ley. Ok, para terminar, mis hermanos, a Marcos, vayamos a Marcos capítulo 1, verso 14, y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando, anunciando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Así que el reino ya había sido anunciado una vez más, mis hermanos. El reino ya había sido anunciado a nuestros padres, a los que estuvieron en el desierto, a los que entraron en la tierra a la tierra de Canaán. Lo que él viene diciendo, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvah, regresen a la Torah y crean en las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que el reino se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en estas buenas nuevas. Regresen a la ley de Dios. Hagan teshuvah. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te agradecemos, Padre bueno.